Estamos hablando de la creación de significado. En la década del 90, Cornelius Castoriadis publicó un libro denominado El ascenso de la insignificancia. ¿Qué tiene este libro para decirnos hoy? Castoriadis nació en Estambul en 1922, estudió en Grecia y vivió el resto de su vida en París, donde falleció en 1997. Fue filósofo, sociólogo, economista y psicoanalista, defensor del concepto de autonomía política y fundador en la década del 40 del famoso grupo Socialismo y Barbarie. Inicialmente fue un pensador marxista, pero posteriormente adoptó el autonomismo y el socialismo libertario. ¿Qué tiene para decirnos respecto de la construcción del significado que todavía hoy parece válido? Veamos algunos apuntes mínimos de lectura. Dice Castoriadis, las sociedades no son meramente funcionales o racionales, sino que están profundamente estructuradas por un imaginario colectivo. Ahora asistimos a una creciente pérdida de sentido en las sociedades contemporáneas. La cultura está siendo dominada por un sentido de insignificancia. El valor se mide por el consumo y la conformidad en lugar de ser evaluado por la creatividad y la crítica. El ascenso de la insignificancia, los valores y significados colectivos se desmoronan, dejando a las personas atrapadas en un estado de apatía y vacío existencial. Es una crisis en la capacidad de las sociedades para crear y sostener significados que den sentido a la vida colectiva y a la vida personal. Este libro, tal vez, hoy tenga todavía muchas cosas para decirnos. Avancemos un poco más. Dice Castoriadis que la cultura se vacía de contenido crítico y creativo y se encuentra dominada por el consumo superficial y la producción en masa de entretenimiento. Las obras culturales dejan de ser vehículos para la reflexión y se convierten en productos desechables. Las personas experimentan una sensación de vacío y falta de propósito. La vida se convierte en una serie de rutinas sin sentido profundo. Las aspiraciones personales se reducen a la búsqueda de gratificación inmediata y consumo superficial. La lógica del mercado se impone en todos los ámbitos de la vida, desde el trabajo hasta el ocio, moldeando las expectativas y las aspiraciones de las personas en torno a la compra y al consumo como actividad excluyente. Dice Castoriadis que la industria del entretenimiento produce contenido diseñado para el consumo rápido y la distracción, en lugar de hacerlo para la reflexión crítica o la creación de significados duraderos. Son productos desechables, destinados a ser consumidos y olvidados rápidamente. La publicidad, por ejemplo, perpetúa ideales de belleza, éxito y felicidad inalcanzables para la mayoría de las personas, fomentando de este modo un ciclo interminable de insatisfacción y deseo de nuevos productos. Las campañas publicitarias crean necesidades artificiales, desviando la atención de cuestiones profundas y significativas hacia cuestiones triviales y superficiales. Tal vez todavía tenga mucho para decirnos Castoriadis en un libro escrito hace varias décadas. Veamos
un par de apuntes de lectura más. La educación, dice Castoriadis, se transforma en una mercancía. El valor de los títulos académicos se mide por su rentabilidad en el mercado laboral, en lugar de hacerlo por su capacidad para fomentar el pensamiento crítico y el desarrollo personal. Las escuelas y universidades se estructuran como fábricas de conocimiento, donde la educación se imparte de manera estandarizada y mecanizada, limitando la capacidad de los estudiantes para cuestionar y crear. La burocratización prioriza la eficiencia, el control y la predictibilidad. Pero el precio de esto es que deshumaniza las instituciones y los procesos sociales. La racionalidad instrumental, un concepto fundamental en la obra de Castoriadis, reduce a las personas a números y casos, eliminando de esta forma la creatividad y la espontaneidad necesarias para una vida con sentido. Los entornos laborales fomentan la conformidad y la obediencia y dejan poco espacio para la innovación o la expresión personal. Los trabajadores se sienten alienados, desempeñando roles predefinidos sin conexión con el propósito de su tarea. La racionalidad instrumental, insisto, un concepto fundamental en Castoriadis que remite mucho a la obra de Adorno y Horkheimer, la racionalidad instrumental se manifiesta en la búsqueda constante de la maximización de beneficios y minimización de costos. Reduce a los individuos a meros recursos o medios para alcanzar objetivos, despojándolos de su humanidad y de su singularidad. Al centrarse únicamente en la eficiencia y los resultados tangibles, ignora la búsqueda de sentido y el significado de la vida. Es lo que algunos autores llaman la tiranía de las métricas. Las personas se sienten atrapadas en rutinas mecánicas y desprovistas de objetivos profundos, lo que lleva a una sensación de vacío existencial, pérdida del significado de la vida. Finalmente, dice Castoriadis que la constante presión para ser productivos y eficientes puede provocar altos niveles de estrés y agotamiento. Crea entornos de trabajo y de vida altamente demandantes, donde el descanso y la reflexión se consideran tiempos improductivos. La racionalidad instrumental, entonces, fomenta la competencia y la individualización, pero debilita los lazos comunitarios y la solidaridad. Así, las relaciones sociales se vuelven meras transacciones utilitarias, erosionando el sentido de pertenencia y la cohesión social, que son las bases sobre que la vida de las personas construyen significado. Vacío existencial, avance de la insignificancia. Estos son solo algunos mínimos apuntes de lectura de un libro fascinante de Cornelius Castoriadis que se llama El avance de la insignificancia. Muchas gracias.